amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura. Miércoles 16 de agosto, después de este feriado el día de ayer de la Asunción de la Virgen, 15 de agosto. Una semana corta pero intensa, porque estamos esperando minuto a minuto el cambio de gabinete tan comentado. Te puede verlo porque ya la tercera lo tenía ayer en la noche, bien cantadito, ganarte información. ¿Cómo hará la tercera para tener datos tan sí, tan fresquitos, la verdad? Sí, eso se preguntan en el Mercurio, me imagino que la tercera tiene harta información bien temprano. Vamos a estar siguiendo el minuto a minuto y las reacciones que se generan antes del cambio de gabinete. Como siempre, esto estaba agendado a las 12. Obviamente a las 12 ya no fue, lo cambiaron a las 12:30, tampoco cumplieron el horario. Ustedes saben que este gobierno incompetente está para las actividades que organiza solo, así que... Deben estar instalando sillas, sacando sillas, instalando sillas, sacando sillas. Como la última vez, que el que se salvó esa vez, voy a presentar el tiro panelista, el que se salvó esa vez, cuando sacaron la silla, fue Marco Antonio Ávila, ministro de Educación, que todo indica que hoy día saldría del gabinete, el ministro de Educación Marco Antonio Ávila. Vamos a estar conversando en este día miércoles de Nuevas Voces. Está Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa a la Distancia. ¿Cómo estamos, Juan Pablo? Bienvenido. Querido Tomás, buenas tardes a todos los contertulios y a quienes nos escuchan acá en la agricultura, especialmente en la región de Valparaíso. Macarena Bravo, prosecretaria del Partido Republicano. ¿Cómo estamos, Maca? Todo bien, Tomás, un gusto estar aquí este día miércoles. Juan Lagos, de la Fundación para el Progreso, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí esperando. ¿Cuántas sillas entran, cuántas sillas salen? Y se acaba de colar al panel Cris Portugal, que venía de sus diversos, porque ustedes saben que Cris Portugal tiene diversos sombreros. En un minuto es chef, después atiende en el restaurante, graba múltiples programas aquí en Agricultura. Esta vez sin sombrero mosquetero, pero lo tenemos sentado aquí en el panel. ¿Cómo estamos? Bien, compadre. Muchas gracias, Tomás, por la invitación acá a tu programa como... una cosa especial, expectante por el cambio de gabinete. Para ser honesto, lo estaba pidiendo, así que yo soy muy generoso, ¿no? Bien, pero... me paro. Oye, ¿cómo? Bueno, todos sabemos que el cambio de gabinete viene. Lo que no sabemos es exactamente quiénes, cuándo se están yendo y cuáles están llegando. Aparentemente hay bastante discrepancias entre Convergencia Social y los partidos de gobierno. Están todos los presidentes de partidos llamados a la moneda. ¿Cuál sería tu apuesta? Yo te tengo que hacer una pregunta, Tomás. Camila Vallejo, ¿se queda en vocería o pasa al ministerio? No creo que no sé, pero entiendo que hay un problema de equilibrios con, de nuevo, el Partido Comunista. El Partido Comunista siempre ronca en los cambios de gabinete, ¿eh? Es donde se demuestra bien la muñeca del Partido Comunista. La gracia del traspaso de Camila Vallejo al Ministerio de la Mujer es que efectivamente es un ministerio más protegido, con menos exposición permanente que el Ministerio de la Vocería General del Gobierno, pero primero está en el comité político y en este gobierno la ministra de la Mujer ha sido muy activa y muy presente en la opinión pública. Yo creo que no se va a mover en todo caso del comité político. ¿Cómo lo ven aquí, Juan Lagos, Macabravo? Yo creo que en el caso puntual de la ministra Vallejo no deja de ser un retroceso al pasar de la vocería al Ministerio de la Mujer, por muchos esfuerzos mediáticos que puede hacer la ministra de la Mujer. Es decir, ya en sí el cargo obviamente supone, yo creo que algo un poco más débil. Yo creo que el gran problema que tiene Camila Vallejo es que no ha sido una buena vocera. ¿Por qué? Porque en el momento en donde las papas han quemado, donde el gobierno ha necesitado conducción y ha necesitado una manifestación de esta conducción, fíjate que la respuesta de Camila Vallejo ha sido bastante deficiente. Es decir, muchas veces se ha librado de la vocería, muchas veces otros ministros han tomado la vocería. Recordemos el caso Convenio, en los cuales han hablado el ministro Monte, el ministro Cordero. Y la ministra Vallejo ha brillado por su ausencia. Entonces yo creo que obviamente al gobierno le convendría. Y fíjate lo penoso que es esto, que el mayor activo que tiene el gobierno no lo sea por desempeñarse como corresponde con su cargo. Yo creo que eso es algo bastante sintomático con el gran déficit que tiene el gobierno y que de seguro no se va a solucionar con este cambio de gabinete. Macabravo. Mira, yo creo que, el presidente Gabriel Boric puede cambiar cuantas veces quiera de gabinete, pero en este gobierno cambiar el gabinete es como cambiarse de camarote en el Titanic, porque es un gobierno que se va a hundir igual. Y eso es algo que tenemos que tener súper claro, sobre todo con otros nombres que suenan, por ejemplo, el del subsecretario Cataldo, que podría pasar a Educación, lo que me parece impresentable con todas las declaraciones que conocemos en contra de Carabineros, de cuando validaba también la violencia en el octubre del 2019, que es un pésimo ejemplo para la educación de Chile y sobre todo con la crisis educativa y la crisis de violencia que hoy día está viviendo la educación. Es bastante contradictorio poner a Cataldo, alguien del Partido Comunista, en esa cartera. Juan Pablo Rodríguez.
Si bien es cierto, claro, los cambios de gabinete, sobre todo en los regímenes presidenciales, le dan cierto oxígeno al gobierno, a mi juicio, en este caso se queda completamente insuficiente para el nivel de la crisis, ¿no? Tanto porque los problemas del gobierno son mucho más estructurales, ¿no? Y pasan porque son una minoría electoral, una minoría social, una minoría parlamentaria, tienen 2 coaliciones dentro, cuya grieta no hace más que intensificarse, probablemente esto siga aumentando de cara a las elecciones y por lo tanto mientras el gobierno no tenga liderazgo presidencial, cambie de rumbo y esté dispuesto verdaderamente a hacer concesiones, creo que el problema no se va a solucionar por un cambio de gabinete, que además, y este es mi segundo punto, de lo que ha trascendido me parece que es insuficiente, porque con independencia de Vallejo que podría tocar el equipo político y a mi juicio materializar una realidad, porque Camila Vallejo dejó de ser vocera, al menos respecto a los temas relevantes desde hace mucho rato, las carteras de que se habla, educación, bienes nacionales, minería, Ministerio de Desarrollo Social, son sectoriales, ¿no? Y creo que los problemas profundos del gobierno y de la sociedad chilena, seguridad, economía, la ingobernabilidad, no se toca, ¿no? No se toca el equipo económico, no se toca el que podríamos denominar equipo en materia de seguridad. El subsecretario de Prevención del Delito pareciera ser que sigue zafando, pese a la extendida crisis de seguridad y crimen organizado. Y por lo tanto creo, Tomás, que claro, esto le va a dar oxígeno al gobierno, pero por un ratito, porque sus problemas son más estructurales y no se toman eventualmente en este caso verdaderas decisiones que tengan un calado relevante en cambiar la conducción política de este gobierno. Perdón, por supuesto. Yo no sé qué opinan ustedes. Yo la verdad es que creo que acá hay 2 mensajes. Uno, que la salida del ministro Jackson de la semana pasada, para que no quede como una salida única, como que no quede él el único responsable y castigado de todas las crisis convenios que hemos tenido. Entonces, al hacer este ajuste un poco maquillado de gabinete, porque aparentemente no es un ajuste profundo, dejaría la imagen de que él no fue el único en salir y que asume la responsabilidad política del escándalo convenios. Eso es uno. Y 2, al parecer, por los nombres que se están barajando, porque como bien decía Tomás, esto es noticia en desarrollo por lo que estamos viendo acá en monitores, en pantalla, no está claro cuál es la intención del presidente Gabriel Boric en este cambio de gabinete, porque uno podría decir, oye, vamos a llamar a más experiencia, a más canas, a más personas que tengan experiencia en cómo manejar una crisis y tratar de salir, por lo menos por lo que queda del año de la crisis en la que está, pero todo parece indicar, como bien reclamaba el diputado PPD Raúl Soto, todo parece ser que es un maquillaje y un recambio de sillas para mantener los pesos políticos tanto de Convergencia Social como de Apruebo Dignidad. Fíjate que les quiero contar algo. No sé qué tan efectivo será ese cambio de gabinete, Tomás. No, yo creo que no va a tener ninguna. O sea, dicen que quieren poner a Gonzalo Winter de vocero. Eso sería notable. Eso sería notable. No, yo creo que en general los cambios de gabinete, sobre todo estos que son verdaderos ajustes de gabinete, porque no hay ningún cambio eventualmente en el comité político ni en los ministerios fuertes de la moneda, si no van acompañados de un cambio de orientación política o de dirección política de los gobiernos, son más bien inútiles. Son inútiles en este gobierno y en otros gobiernos que tengan problemas. En general el problema no solo es de nombres ni de rostro, sino de orientación política, de decisión, de proyecto, y me parece que el problema que tiene hoy día es que su agenda política, su proyecto político es una verdadera minoría política y social en el país, y para eso o bien hace caso a la realidad nacional y por lo tanto corrige la dirección, o se atrinchera en el 30% que lo apoya, en el 30% que obtuvo en el plebiscito, en el 30% que obtuvo en la última elección de consejeros constitucionales, y muere entre comillas con las botas puestas. A mí me parece que el gobierno ha optado por esta segunda opción. La incorporación eventual de Nicolás Cataldo el Ministerio de Educación me parece que apunta derechamente en esa línea, siendo uno de los problemas principales de Chile la violencia que se toma en los colegios y los liceos emblemáticos, los liceos a lo largo del país. Nombrar a un comunista a cargo del Ministerio de Educación, un comunista que tiene varios registros de ataques a carabineros, de insultos, de opiniones contra la fuerza pública, que además Partido Comunista que auspicia muchas veces los movimientos violentos al interior de los colegios, la verdad es que es una señal muy clara para las familias chilenas de que no pueden esperar más que los colegios sean lugares seguros, sino por el contrario van a ser espacios en que se va a dar la violencia como se ha dado en el último tiempo. Yo creo que el gobierno está tomando esta decisión. Yo creo que lo de George Jackson que tú planteas, Chris, es verdad. O sea, yo veo que hay un interés por
por disuadir la responsabilidad política, por hacer parecer que esto es más profundo. Y la pregunta es, bueno, ¿qué reacción va a tener la oposición? Porque el gobierno puede seguir siempre en sus movimientos, pero la pregunta es cómo lo va a recibir la oposición. Una oposición que ha sido emplazada por el gobierno a retomar las mesas de conversación, particularmente en pensiones, luego que partidos condicionaron su participación en esa mesa a la salida de Giorgio Jackson. Eso ya se cumplió y por lo tanto habría que volver a conversar. Antes de darle la palabra a Juan Lago, a Maca Bravo, a Juan Pablo Rodríguez y a Cris Portugal, con quien estamos conversando en Nuevas Voces de Agricultura, les quiero leer brevemente qué suena, a los que nos están escuchando, qué cambios podrían estar dando vueltas en la moneda cuando los canales de televisión informan que estamos a solo minutos de un cambio de gabinete. Javiera Toro, que es del Partido Comunes, actual ministra de Bienes Nacionales, dejaría la cartera de Bienes Nacionales y reemplazaría a Giorgio Jackson en el Ministerio de Desarrollo Social, donde hoy día hay un subsecretario subrogante, pero no hay ministro. Sería Javiera Toro de Comunes la que pasaría al Mideso. Marcela Sandoval, exdiputada de Revolución Democrática, asumiría como ministra de Bienes Nacionales en vez de Javiera Toro. Jaime Aguirre va a dejar el Ministerio de la Cultura, eso está bastante confirmada, asumiría en su reemplazo la actriz, cuyo nombre no tengo en este minuto, pero lo leí hace un minuto y ya me acuerdo. Arredondo Marzano. Claudio Arredondo. Carlos Venegas, sí. Nicolás Cataldo, que es el actual subsecretario de Desarrollo Regional y que fue el que se cayó cuando lo nombraron subsecretario del Interior, precisamente por sus declaraciones contra Carabineros de Chile, asumiría el Ministerio de Educación y dejaría, que es del Partido Comunista, el Nicolás Cataldo, y saldría Marco Antonio Ávila, ¿no?, de Revolución Democrática, que ha estado a punto de caerse varias veces y que fue acusado constitucionalmente, pero cuya acusación fracasó finalmente por la particular posición de Evópoli. Aurora Williams, ex ministra de Minería de Michelle Bachelet, asumiría la misma cartera en reemplazo de Marcela Hernando, Ministerio de Minería. Y Francisca Perales, de Convergencia Social, asumiría como nueva subsecretaria de Desarrollo Regional, actualmente la subsecretaria de Servicios Sociales. Es decir, si ven panorama general, y si estos son los cambios y no hay más, habría cambio en bienes nacionales, en cultura, en minería, es decir, en 3 ministerios pequeños, relativamente poco relevantes y con escaso impacto político, y habría un cambio importante en educación, donde asumiría Nicolás Cataldo, y al mismo tiempo habría cambios en la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que tiene cierta importancia por el nivel de presupuesto que maneja, por lo influyente que es en términos territoriales. La última noticia va en la línea de lo que tú estabas comentando, Tomás. Dice acá: demora en cambio de gabinete, reparos por posible llegada de Cataldo de Educación son los que enredan el ambiente en la moneda en este minuto. Efectivamente, una posición inmediata al caso Cataldo. Maca Bravo. Lo de Nicolás Cataldo es sumamente grave de llegar a la cartera de Educación, porque estamos en una de las peores crisis, y es poner a un comunista que viene de uno de los partidos más ideologizantes del mundo a cargo de las salas de clases de Chile. Y yo dudo que la familia chilena quieran eso. O sea, hay una crítica constante en esta crisis educativa también respecto al adoctrinamiento político, a la incorporación, ¿cierto?, de la ideología de género, sin el respeto al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Entonces es una señal bastante equivocada por parte del gobierno de instalar a una persona del Partido Comunista en el Ministerio de Educación. Oye, hagamos una pausa comercial, seguimos esperando el cambio de gabinete acá en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos con Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa, con Juan Lagos de la Fundación para el Progreso, con Cris Portugal y con Macarena Bravo del Partido Republicano. Vamos a ir a la primera pausa comercial en Nuevas Voces mientras esperamos y analizamos el minuto a minuto de este inminente cambio de gabinete que viviría el gobierno del presidente Boric. ¿En qué cambio de gabinete vamos? Interesante conocer ese dato. Yo creo que tercero, me parece. ¿Tercer cambio de gabinete? Vamos a confirmarlo a la vuelta a la pausa acá en Nuevas Voces de Agricultura. Sí, un año medio. Estamos de vuelta en Nuevas Voces de Agricultura, en este día miércoles, esperando el cambio de gabinete acá en la 92.1 FM. Estamos conversando con Macarena Bravo del Partido Republicano, Juan Lagos de la Fundación para el Progreso, Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de Piensa, y Cris Portugal, que promete no hablar en este panel porque fue duramente reprimido por la producción. Cancelado. Cultura de la cancelación. Radio y Cultura se caracteriza por la libertad de expresión, ¿ah? Qué increíble. Lucha la libertad y la democracia. Acá estamos. Cris Portugal. Por eso tiene 3 programas diarios. Oye, ya. Saludamos a quienes hacen posible nuestro programa, por supuesto. Les quiero recordar que ustedes pueden aprovechar la preventa exclusiva para clientes BCI, Match y líder BCI para los próximos partidos de la Roja de local contra Colombia y contra Perú. Pueden comprar sus entradas antes de que se agoten hasta el 17 de agosto, hasta mañana, en puntoticket.com. Aprovecha entonces la preventa exclusiva para clientes BCI, Match y líder BCI para los próximos partidos de la Roja como local contra Colombia
y Perú. Y Carlos Herrera, máster en aceros y más, administrada por la segunda generación familiar, te espera en sus sucursales con una atención especializada para apoyar en todo lo que necesitas para la realización de tus proyectos. Más información, por supuesto, en carlosherrera.cl. En Enel buscamos cuidarte que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima. ¿Dónde? Al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros con Enel. Y posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más sobre los posgrados de la Universidad San Sebastián, donde en posgrados.uss.cl. Y siempre recordarles, queridos amigos, que pueden conversar con nosotros a través de las redes sociales de Nuevas Voces. En Twitter, Nuevas Voces 921, y en Instagram y TikTok, Nuevas Voces Chile, para conversar con Cris Portugal, Juan Pablo Rodríguez, Juan Lagos y Macarena Bravo. Seguimos esperando el cambio de gabinete. ¿Se imagina? Asume Gonzalo Vinter la vocería. Nos hace la pauta por lo que queda del año. Eso sería maravilloso. Yo creo que eso sería maravilloso tanto para los analistas políticos como para los humoristas, que yo creo que tendrían pega. Sin duda. Oye, un tema interesante, lo comentábamos antes de irnos a la pausa. No revisamos qué cambio de gabinete era este, pero bueno. Para que vean que la pausa no se dedica a echar la talla y no a... Yo creo que es el tercero, la verdad. Tercero, sí. Sí, tercer cambio de gabinete en un año y medio, porque el gobierno lleva un año y medio. Eso es lo más dramático del gobierno. Quiere decir que le quedan 3 o 4 más. Lleva un año y medio, claro. Proporcionalmente le quedan 3 o 4 más. Oye, uno de los temas que ha generado harta crítica, lo conversábamos antes de irnos a la pausa, es el nombramiento efectivamente de Nicolás Cataldo, del Partido Comunista. Y comentaba Cris en su primera intervención, en su primera de las 5 intervenciones del primer bloque, en su primera intervención, que había molestia o había incomodidad en los partidos del socialismo democrático, porque al final los cambios de gabinete, querido amigo, siempre son una forma de equilibrar posiciones en el interior del gobierno, ¿no? Y uno hace un plan original y alega al partido X que le están quitando el ministerio X, y por lo tanto hay que hacer un reemplazo, hay que reacomodar, ver cómo está la composición del comité político. En principio no habrían cambios en el comité político, de modo que se trata evidentemente de un cambio de gabinete bastante sectorial, y un ajuste más con cambio de gabinete. ¿Cómo queda parado Juan Pablo Rodríguez el socialismo democrático, el Partido Socialista particularmente, ante este posible cambio de gabinete? Yo creo que este cambio de gabinete siempre es eventual porque no sabemos bien los nombres definitivos, pero de lo que ha trascendido yo creo que revela varias cosas, ¿no? Yo creo en primer lugar una falta de liderazgo presidencial. Hay que recordar una colita de este cambio de gabinete es lo de Jackson, ¿no? El hecho de, pese a que Jackson solamente significaba costos para el gobierno y para los chilenos, haberlo mantenido hasta que él decidiera renunciar y no fuese el propio presidente el que lo sacara, creo que denota mucho del carácter presidencial, del liderazgo del presidente, y que en parte relevante explica dónde estamos. Respecto al socialismo democrático, yo diría que hay un segundo problema político, y que es que si es que esto se ratifica, el presidente decide mantener en el corazón del gobierno, en su comité político, 2 o 3 agendas distintas, porque hay que recordar que Camila Vallejo quiere ser presidenta y por eso muchas veces abdica de su rol de vocera para cuidarse, que Carolina Toá quiere ser presidenta también, probablemente Álvaro Elizalde también quiere ser presidente, quizá con sagacidad también ahí anda buscando sus espacios, pero no sé si 2, 3, 4 agendas pueden convivir en ese comité político. Respecto de los equilibrios, yo estoy muy de acuerdo contigo. Los cambios de gabinete permiten darle oxígeno un poquito a los gobiernos y también ratificar ciertos equilibrios dentro de la coalición. Yo creo que eso no tiene nada de malo, pero sí revela una vez más la inconsistencia del grupo que hoy día nos gobierna, ¿no? Que hizo de la crítica al cuoteo, a los equilibrios políticos y a este tipo de prácticas, la verdad, como cuestiones de tipo demoníaco, ¿no? Y puesto en el arte de gobernar, no hacen más que ratificar que lo que decían no tenía mucho sentido. Creo que el socialismo democrático termina mal parado probablemente respecto de estos trascendidos, y creo que la grieta entre ellos y el Frente Amplio, sobre todo considerando que tenemos 3 elecciones a la vista, no va a hacer más que crecer, y este cambio de gabinete, creo, Tomás, no soluciona nada de aquello. Juan Lagos. Mira, uno ve la crisis que tiene este gobierno y uno se preguntaría, ¿esta crisis se soluciona cambiando al ministro de Cultura, a la ministra de Bienes Nacionales, en el Ministerio de Minería? Es decir, ya esto es más de la mitad del cambio de gabinete y nos damos cuenta de que la respuesta es no. Uno obviamente hace los cambios de gabinete, creo que para
para mejorar el rumbo de un gobierno. Creo que el buscar equilibrios entre los partidos políticos me parece que debería ser el fin más bajo que se pueden tener en los cambios de gabinete. Y nosotros tenemos que preguntarnos si con este cambio de gabinete van a haber cambios que necesita el país. Por ejemplo, en el cambio del Ministerio de Minería, ¿esto va a significar una política mucho más abierta con el litio? Porque ya nos hemos dado cuenta que el presidente de la República le ha cerrado la puerta a los capitales privados en el litio. Ojo, y esto lo dice muy bien el economista Tomás Rau en una columna en la Tercera, el aporte de la empresa privada en el litio entregó $5.000 millones en el año, que es más de la mitad de lo que busca el gobierno con la reforma tributaria. Y ahí es donde uno también se pregunta si el gobierno quiere hacer cambios, quiere de verdad acercar posiciones. ¿No sería mejor hacer cambios en el gabinete donde, en las reformas que quiere hacer el gobierno? Por ejemplo, en la reforma tributaria, hemos visto que el ministro Marcel no ha podido avanzar en la reforma tributaria. ¿No sería más prudente un cambio en el Ministerio de Hacienda para ir mejorando en la reforma tributaria, o lo que yo denomino esta reforma tributaria encubierta, que es la reforma de pensiones, ¿no es cierto?, que le quiere quitar plata a las personas en sus cotizaciones individuales y llevarlas al Estado, es decir, generar un nuevo impuesto? ¿No sería mejor cambiar a la ministra del Trabajo? Es decir, ¿en qué cambia este cambio de gabinete en estos dos objetivos que tiene el gobierno actualmente? Oye, en esta línea habló el jefe de bancada de la UDI. Ustedes saben que en paralelo al cambio de gabinete el gobierno iniciaba una serie de diálogos con la oposición, ¿no? Está invitando a los partidos de oposición a la moneda, a todos los partidos en realidad, pero también a los partidos de oposición a la moneda, precisamente para tratar de acercar posiciones en estos temas, ¿no? En la reforma de pensiones, principalmente, también en la reforma tributaria. El jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, declaró hace pocos minutos que, voy a citar, son las dos almas dentro del gobierno las que tienen totalmente inmovilizado a Boric en la previa a estas reuniones para acercar posiciones en la reforma de pensiones. Janet Jara, que es precisamente la ministra del Trabajo y Previsión Social, que ha estado liderando la discusión de pensiones, ha ido de algún modo recuperando el protagonismo. Estuvo bien callada en medio del caso de Jackson, digamos, hasta que salió, pero empieza a recibir presiones de parte de la izquierda. Yo leía que la diputada Hertz, por ejemplo, decía que el gobierno no tenía que ceder más, que ya había seguido su debido suficiente con la idea de que parte de la cotización extra vaya a la cuenta individual. ¿Qué te parece, Cris Portugal? ¿El problema del gobierno son las dos almas? Hay dos almas en el gobierno. Yo creo que el Partido Comunista es claramente quien gobierna finalmente. Prueba de esto es que el anuncio de cambio de gabinete hasta ahora no se concreta por el conflicto que hay internamente por Cataldo, perteneciente al Partido Comunista. Yo creo que hay una desconexión del gobierno con lo que la ciudadanía quiere. Todas las encuestas marcan de que las personas quieren que el 6% de cotización adicional que se va a pagar ahora vaya a la cuenta individual, y obviamente todos están de acuerdo en que hay que subir las pensiones inmediatamente. Ojo, que ya la pensión de los más pobres subieron con la PGU, algo que se dice muy poco, pero ya subieron. Todo el mundo está de acuerdo con eso y que se debe financiar a través de impuestos generales. Obviamente el gobierno recién ahora, estos últimos días, a través de la ministra Jara, ha dicho que está dispuesta a negociar un 2% a la cuenta de capitalización individual y un 4% al fondo solidario. Pues bien, yo creo que se van a encontrar con una pared y con una puerta. Yo no veo a la oposición, no veo a la UDI, no veo a Renovación Nacional, no veo a Republicanos, no veo a Evópoli dispuestos a ceder en este punto, y yo creo más bien de que la única manera que esto avance es que efectivamente se haga así, el 6% de capitalización individual a la cuenta de cada uno y el resto vía impuestos generales. Así que de estas dos almas, yo creo que el presidente, para responder a lo tuyo, Tomás, el presidente debe estar bien tironeado de lado a lado. Ingresan los ministros ya al Salón Rojo de la Moneda. Se viene entonces el cambio de gabinete. Le damos el pase a prensa que lo está siguiendo el minuto a minuto.